México, a pesar de que estaba en México, estaba realizando lazos trascendentes culturales muy importantes, ¿no? Ahí estaba entonces el primer paso de Alejandro con Aníbal 5, a pesar de que fueron seis quincenas, es decir, 3 meses, pero ya, digamos, el mal estaba hecho, ¿no? Unos meses después realizaría otra cosa más extraña que se llama Los Insoportables Borbolla, un cómic único, algo que hoy día se conoce como un one shot, que fue realizado para un balneario, que no recuerdo qué bahía decía. Ángel Sengas. Bueno, fue hecho específicamente, bueno, entendemos que fue hecho como una especie de promoción, como una especie de producto que promovía este balneario. Y pues a Alejandro le tocó construir la historia totalmente esperpéntica de una familia pues bien peculiar, ¿no? Había era una familia de ricachones, había todo tipo de personajes, desde el robot que era la persona que se encargaba de todo en el balneario, hasta el hijo rock and rollero, ¿no? Pasando por una madre que se dedicaba a tener grandes joyas, de un padre que comía mucho y la hija que era una belleza, ¿no? Entonces es realmente más, me parece que es más extraño y peculiar que Aníbal 5, porque Aníbal 5 está incrustado totalmente dentro de la ciencia ficción de aquella época y con muchos guiños de ojo al cómic de superhéroes de aquellos años. Pero Los Insoportables de Borbolla sí no hay nada igual a ese cómic, ¿no? Me parece. Y pues bueno, ahí era ya un intento más de Jodorowsky y un experimento muy interesante de comunicación, ¿no? Porque ahí él estaba proponiendo a la historieta como un experimento y como una realidad para promover algo que normalmente se promovía a través de la televisión o a través de los periódicos, ¿no? Jodorowsky sin duda tenía una visión muy a futuro, estaba muy adelantado a su momento, y pues bueno, aquí proponía el medio historietístico como un medio para promover algo que incluso no podíamos concentrar dentro de la historieta, ¿no? Tanto para Aníbal 5 como para los Borbolla hizo mancuerna con un dibujante mexicano que se llamó Manuel Moro. Manuel Moro por aquella época era director artístico de Editorial Novaro, uno de los directores artísticos, y pues bueno, a él le tocó, corrió con la suerte, o no sé cómo lo consideraría, pero corrió con la suerte de ilustrar estos guiones de Jodorowsky, y sin duda pues le quedaron ahí para la historia. Moro después se haría un poco famoso trazando varias de las historias de fantomas, ¿no? Esa versión mexicana de un personaje ya clásico francés, ¿no? Y bueno, ahí llega ahí fue ese inicio de Jodorowsky en historieta, que sin duda no corrió con muy buena suerte, ¿no? Porque fueron experimentos que no continuaron, no tuvieron buena recepción popular, económica, pero sin duda Jodorowsky no llegaría hasta ahí, porque unos años después, ya a partir de 1967, tiene la oportunidad de realizar para el Heraldo de México, para su suplemento cultural, una página semanal que pues, bueno, son las famosas Fábulas Pánicas, ¿no? Que sin duda es lo más conocido de su historieta hecha en México, ¿no? Como ya comentó Miguel Ángel, las Fábulas Pánicas son, pues es un alucín, ¿no? Como lo dice su nombre, son pues la forma en la que Alejandro proponía toda su filosofía pánica, que por supuesto era un amasijo de distintas filosofías y culturas, ¿no? Pero todo por supuesto unido a través de la inspiración de Alejandro, que como sabemos es una muy peculiar. Entonces pues bueno, esto también marcó época, realizó esta tira durante 6 años y sin duda también creo que marcó a sus lectores, ¿no? Bueno, a nosotros, a mí en lo personal, no me tocó leer en su momento, pero ya que la leí posteriormente, pues se da uno cuenta de lo trascendente que era y sobre todo tomando en cuenta la época, ¿no? Una época en la que tal vez no se veía eso y pues bueno, de repente de golpe te lo presentan en las páginas dominicales y por supuesto pues tuvo que ser un suceso de ruptura, ¿no? Alejandro esto lo hizo incluso antes de su cine, ¿no? Entonces pues bueno, la historieta fue lo que finalmente le permitió comenzar a trabajar esto. Pues ya casi me estaba olvidando, ¿verdad? De mostrar las imágenes, pero bueno, de aquí vamos a ir viendo algunas imágenes.
de este que les estoy hablando. Muchas gracias. Sí. Sí. Ahí está. Bueno, estas son las imágenes de nivel 5. En el rollo ya se me está olvidando las imágenes, lo más importante. Pero bueno, ahí están. Estas son algunas imágenes de nivel 5. Como pueden ver, el trazo de Mora es un trazo que, pues, indudablemente nos remite al tipo de historieta hecha en México, ¿no? Una historieta que tiene mucha línea, mucho detalle y que sin duda está muy alejada de lo que veíamos y de lo que vemos actualmente en la historieta francesa. Tal vez como estamos muy acostumbrados a ver este tipo de dibujo, en ocasión no le ponemos tanta atención, pero sin duda me parece que Manuel Moro era un gran dibujante porque hace cerca de un año falleció. Y bueno, con Jodorowsky encontró un comparsa muy especial porque realmente hicieron cosas muy extraordinarias, ¿no? Aquí vemos otra viñeta otra página de Aníbal 5, el que está por supuesto al fondo ahí postrado en un sillón o en una cama, es Aníbal 5, un personaje que décadas después, como les comentaba, Jodorowsky lo retomaría con otro autor en Francia, que ya veremos un poco adelante. Pero bueno, de hecho, curiosamente, estas primeras historias de Aníbal 5 que Jodorowsky realizó para México, las retomó en Francia, es decir, son las mismas historias, pero ya un poco más depuradas. Por supuesto, el dibujo de Georges Best, que es el que se encargó en Europa, en Francia, está más cuidado, pero me parece que simplemente se tratan de acercamientos distintos, ¿no? Y por supuesto de épocas distintas, ¿no? Este es Aníbal 5 aquí sufriendo pues, un accidente. Tendrían que leer la historia para saberlo, pero bueno. De hecho, esta viñeta remite a una película mexicana que se llama Ladrón de Cadáveres, una película protagonizada por Santo, y el monstruo es este. Es decir, lo que quiero decir es que aquí Moro se inspiró en aquella película, que era como dato curioso, ¿no? Porque es algo que después realizarían incluso muchos de los artistas que les hablaba españoles, de esa generación española de los años 60 y 70. Ellos retomarían muchos elementos del cine de horror, sobre todo lo estadounidense, y lo transportarían a algunas viñetas de la historieta de aquellos años, ¿no? Esta ya es la versión europea que realiza Alejandro con George Best en los años 80. Y pues bueno, aquí ya podemos ver la diferencia en el tono, ¿no? La diferencia en el estilo, la diferencia incluso en los colores, ¿no? Ya aquí estamos hablando de libros de pasta dura, de 64 páginas, es decir, ediciones de lujo, que ya sobrepasan, pues bueno, en la actualidad los 14 euros de costo, ¿no? Y lo podemos comparar con, no recuerdo cuánto costó el Aníbal 5 mexicano, pero seguramente costó $1 con 50 centavos, ¿no? Y obviamente se vendían como publicaciones paupérrimas, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve la diferencia de cómo se ve la historieta aún hoy día en México y cómo se ve la historieta en Francia, ¿no? Otra página de Aníbal 5, de la versión francesa, y pues bueno, aquí ya vemos se marca la diferencia, ¿no? De cómo pues los historietistas mexicanos construyen sus viñetas, cómo las montan incluso, y cómo lo hacen los historietistas franceses, ¿no? Bueno, durante buena parte de los 70, pues prácticamente Alejandro se olvida de la historieta porque pues, se pone a trabajar en cine, ¿no? Sin embargo, pues bueno, llegamos al 75, de lo que ya habló un poco Miguel Ángel, y que es ese gran no tropezón, más bien gran caída de Alejandro y Moebius, con ese proyecto que se antojaba realmente único en el cine y que no pudo llegar a ser, pero como incluso el mismo Alejandro lo comenta, a veces uno debe de caer para aprender a caminar, ¿no? Y pues bueno, eso le sucede con Dunas, que es un proyecto malogrado, pero que sin embargo logra muy buenas alianzas con algunos autores, ¿no? Tal vez la más importante y una de las más trascendentes, me atrevo a decir, para la cultura actual, es el encuentro de Alejandro Jodorowsky con Moebius. Moebius, curiosamente,
francés, de nacionalidad francesa. Es un autor que tiene que ver con México antes de conocer a Jodorowsky. Él tuvo una infancia, digamos, un poco conflictiva porque sus padres se divorciaron muy tempranamente y la madre poco después, no sé en qué circunstancias, pero se enamora de un esgrimista mexicano. Me parece que el esgrimista había viajado a Francia, él lo conoce, y ella después se viene a vivir a México con el esgrimista. Tiempo después, ya en la adolescencia, Moebius, Jean Guillain, decide venir a visitar a su madre. Y pues bueno, iba a estar inicialmente un par de meses y esa estancia se alarga hasta 9 meses. Y pues aquí conoce las drogas, experiencias sexuales muy interesantes para él y también el jazz, entre otras cosas. Esto, por supuesto, transforma a Jean Guillain, quien antes ya había comenzado a trabajar en la historieta francesa, pero había comenzado a trabajar bajo los lineamientos que se tenían ahí muy marcados por revistas como Pilot, ¿no? Es decir, una historieta muy conservadora, por llamarlo de alguna forma. Cuando él regresa a... Bueno, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, cuando él regresa a México, cuando regresa a Francia, después de su estancia en México, pues ya está cambiado. Y de hecho ya trae también ya está inoculado con esa semilla de la ciencia ficción. Y unos meses después se encuentra con un grupo de historietistas que ya están hartos de lo que hacían para esta revista Pilot y deciden entonces pues decir que ya no quieren hacer más de ese cómic tan extraordinario que hacían, pero que estaba un tanto maniatado, ¿no? con los lineamientos que tenían los historietistas de generaciones anteriores. Y es así que deciden comenzar a trabajar un cómic que rompa un poco con los lineamientos, y es ahí que en ese momento Moebius incluso crea ese seudónimo de Moebius, ¿no? Hasta antes de eso él firmaba como Gear, como un diminutivo de Guiraud, su apellido, y pues ya con el seudónimo de Moebius comienza a hacer otro tipo de historieta, ya totalmente tamizado por la ciencia ficción, por el surrealismo. Cuando Moebius y Jodorowsky se conocen, Jodorowsky está totalmente transformado por la ciencia ficción, por la experiencia con la marihuana, y pues se encuentran prácticamente como almas gemelas. Obviamente quedan muy marcados por ese proyecto no acabado de Dunas, pero cuando se reencuentran en el 78, después de que Jodorowsky ha venido nuevamente a México y de que aquí realizó experimentos con algunas publicaciones, y que de Jodorowsky regresó a Francia y creó junto con otros historietistas muy importantes como Druillet o Bernard Farkas. Junto con ellos creó la editorial Humanoides Asociados, y de ahí salió la revista básica en la ciencia ficción, que es Metal Hurlant, y que posteriormente provocó en Estados Unidos una revista llamada Heavy Metal. Bueno, después de eso, Jodorowsky y Moebius se reencuentran y deciden que tal vez lo mejor es que se pongan a trabajar historieta. Y es así que deciden comenzar a trabajar una historieta muy peculiar, muy hermosa, muy trascendente, que se llama Los Ojos del Gato, y que la pueden ver en la exposición que está arriba. Es una historieta que quienes ya la hayan visto y quienes la vayan a ver se encontrarán que eso es algo realmente extraordinario, ¿no? Es una historieta donde trataron de explotar tanto la originalidad que traía por aquellos años respecto a la historieta Alejandro Jodorowsky, y tanto las propuestas estéticas que traía Moebius, y así intentaron hacer algo muy peculiar. Surge a partir también de sueños de Alejandro y de sueños de Moebius, y encontramos que se trata de una historieta realizada desde dos perspectivas, ¿no? Es un mismo momento, pero visto desde dos puntos de vista distintos, y que crea realmente un espectáculo visual como poco.